Introducción. El proceso comunicativo es un papel muy importante porque, a pesar de que la comunicación es el sistema de interacción más sencillo, no todos los contextos son iguales. ¿Qué es la comunicación? Pues es una herramienta indispensable en todos los ámbitos humanos, en lo personal y en lo profesional. Es de ahí la importancia de comunicarnos de forma clara, coherente y precisa. Cuando hablamos de comunicación oral, es importante tener presente la comprensión y la expresión. La comprensión permite que la información entregada sea analizada. La expresión permite que el lenguaje sea manifestado de forma verbal en diferentes situaciones. Los elementos de la comunicación oral son 7. El primero es el emisor, que es la persona que da el mensaje. El segundo es el receptor, que es la persona que recibe el mensaje. El tercero es el mensaje, que es el objeto de la interacción comunicativa. El cuarto es el código, que es el conjunto de signos lingüísticos que el emisor utiliza para darle estructura a su mensaje. El quinto es el canal de comunicación, que es el medio por el cual se envía el mensaje. El sexto es el contexto, que es las situaciones que rodean el momento de la interacción entre el emisor y el receptor. Y el séptimo y último es la retroalimentación. Esta sucede cuando el receptor le contesta al emisor. Características de la comunicación oral. 1. Requiere menos de un emisor y un receptor que en los mensajes. 2. Es de carácter efímero. A esto me refiero que la comunicación se termina cuando la última palabra se pronuncia. 3. Tiende a la diversidad. Significa que los idiomas pueden ser varios. A esto llamamos variaciones del lenguaje. 4. Emplea un lenguaje corporal. Gestos, ademanes y posturas es lo que siempre nos dice lo más relevante en una conversación entre dos o más personas. 5. Tiende a la improvisación. Eso significa que es informal y no tiene elementos estructurados ni formales. 6. La comunicación. A esto me refiero a la forma en la que se le habla a las personas, al receptor, al emisor, al contexto y de cómo se dice el tema. Habilidades de comunicación oral. Estas se dividen en dos. Habilidades innatas, que estas son naturales, sobresalientes y que pueden influir a una buena comunicación oral. Y las habilidades aprendidas, que estas se pueden desarrollar hasta convertirse en verdaderos talentos. Para tener una comunicación más efectiva se requieren los elementos visuales, vocales y verbales. Los elementos visuales son aquellos de aspecto físico que se relacionan al momento de la presentación. Los elementos vocales son cuando se modula el nivel de la voz porque la audiencia o la gente relaciona el tono de la voz con aspectos físicos de la persona. Y los elementos vocales son aquellos que se utilizan, son todas las palabras y métodos lingüísticos que se utilizan al momento de la presentación. En la comunicación oral están involucrados los siguientes elementos, que son el acto locutivo, que es lo que se dice, el ilocutivo, que es la intención del emisor, y el perlocutivo, que es el efecto de las palabras. En el proceso comunicativo existen dos agentes involucrados, que son el emisor y el receptor. Estos con el tiempo van intercambiando papeles. Cuando el receptor se convierte en emisor, existe un fenómeno que se llama retroalimentación. Las habilidades lingüísticas orales son hablar, escuchar, expresión y comprensión, mientras que las habilidades lingüísticas escritas son comprensión, expresión, leer y escribir. De acuerdo con el especialista español Daniel Casani, la sociedad exige un nivel de comunicación tan alto como el de comunicación escrita. Pues una persona que no puede expresar sus ideas de manera clara y precisa no solo limita su trabajo profesional, académico y vida personal, sino que corre el riesgo de perder oportunidades valiosas para él como persona. A continuación vamos a comunicar algunos consejos para mejorar las presentaciones públicas. Es conocer el tema, es importante saber de lo que estamos hablando. Si no conocemos el tema que vamos a presentar, hay que investigar de diferentes fuentes. Haz una breve introducción antes de la exposición. Esto nos ayudará a que la audiencia entienda previamente lo que estaremos hablando más adelante y ellos sabrán la estructura en la que estaremos diciendo nuestra presentación. Adapta tu exposición a los receptores que tienes. Es importante conocer las características y las necesidades de tu audiencia y hacer ajustes en el contenido y en el lenguaje basándote en ello. Vocaliza y habla despacio. La claridad no solo se refiere a que las ideas sean entendibles en nuestra mente, sino que también al momento de hablar y expresarnos, poder darlos a entender sin problema. Cuando expongamos un tema amplio, debemos saber cómo dividirlo en tiempos
para que así las personas no se saturen de información con los mismos temas. Utiliza un proyector. Puedes utilizar este o cualquier tipo de apoyo visual, ya que te ayuda a comunicar ideas y te sirve como guión para que no se te pase algún punto de tu exposición. Transmite seguridad con tu cuerpo. La forma en la que estamos parados, en cómo ponemos las manos, puede decir muchísimo si somos inseguros, si estamos nerviosos, si estamos tranquilos. Es muy importante que la audiencia te vea como una persona segura que sabe de lo que está hablando. Selección de vestimenta. Esto es muy importante, ya que hay mayor posibilidad de que nuestros receptores presten atención al tema que estamos diciendo. Nunca te olvides de tu conclusión. Recuerda siempre hacer un recuento de todos los puntos que se abordaron durante tu exposición. Estilo personal. Cuando estés exponiendo, no busques llegar a un patrón en específico o imitar a otras personas y sé tú mismo. La interacción. Esta es una práctica que debemos involucrar en nuestras presentaciones, ya que nos ayudará a que la audiencia se meta un poco más y esté involucrada en nuestra presentación, haciendo preguntas como ¿qué opinan del tema? O ¿qué les gustaría saber más de eso? Tú como persona, es importante que tengas definido tu tono de voz y tu manera de explicar las cosas, ya que así a las personas se les hará más fácil identificarte. Claridad. Consiste en expresarse de forma correcta, precisa, sin rodeos, y decir directamente la información que queremos comunicar. La fluidez. Utilizar palabras de manera continua, sin pausas prolongadas. Esto nos permitirá que nuestro tema sea mejor dominado y evitará pausas incómodas. El volumen, que consiste en utilizar un tono de voz adecuada, con armonía y acentuación grata. Entonación. Indica si has concluido el mensaje, utiliza tonos serios, felices, tristes, enojados. Esto para darle más sentido al mensaje y que sea más fácil de comprender. La postura. Hay que evitar la rigidez del cuerpo, refleja serenidad y dinamismo. Tipos de presentaciones orales. Las presentaciones orales buscan brindar información eficaz hacia una audiencia, pero no todas las presentaciones tienen el mismo objetivo. Algunas buscan entretener, persuadir, informar, entre otras. Cuando una persona está dudosa de su conocimiento o tiene miedo que se le escape algo, siempre recurre a memorizar la información, lo que lleva a un lenguaje formal, impreciso o ceremonioso. Esto reduce la improvisación y el estilo personal. Es importante cuidar los siguientes elementos: contacto visual, ayuda visual, ambiente físico y los gestos que hagas. La ponencia es una comunicación oral de un tema específico que es analizada y evaluada por la audiencia. Su finalidad es llegar a conclusiones o referencias o análisis. Lineamientos para construir una ponencia. 1. El título. Debe ser claro y atractivo hacia la audiencia. 2. El ponente. Este debe brindar su nombre completo, correo electrónico, nivel académico y el grupo de investigación. 3. En el resumen se indica el tema, metodología, resultados y conclusiones. Es como una carta de presentación. 4. La introducción. En esta es importante que demos la información suficiente para que el espectador pueda entender y evalúe los resultados sin necesidad de una referencia bibliográfica. 6. El cuerpo. En este se abarcará el tema por completo. Para que nos ayude, podemos hacer un índice en el que ordenemos específicamente qué tema por tema hablaremos. También nos puede ayudar a usar gráficas, imágenes o enlaces. Conclusiones. Es un breve resumen de los resultados principales, los cuales deben ser. La conferencia es la reunión de un grupo de personas con la finalidad de debatir o exponer un tema en específico. Consta de 4 partes. La primera es la introducción, donde el conferencista da una introducción sobre su vida y da referencias personales que pueden ayudar más adelante del tema. La segunda es la proposición, donde explica el tema a tratar. La tercera es la confirmación, donde hace uso de sus habilidades para rectificar los datos que dio en la proposición. Y la cuarta y última es la conclusión, donde hace una síntesis del tema final. La entrevista es una de las formas de expresión oral más practicadas en la actualidad y consiste en una conversación para tener información sobre un tema. En la entrevista hay un entrevistador, que es la persona que hace las preguntas, y está el entrevistado, que es el que las responde. El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un ambiente de claridad, disciplina y tolerancia. Se debe elegir un moderador, que es quien se encarga de presentar el tema, el propósito del debate y los puntos a discutir. El debate se puede trabajar de forma individual o en equipo. Los debates constan de 4 fases: apertura, cuerpo del debate, sesión de preguntas y respuestas y conclusión. ¿Cómo se realiza el debate? Primero se consideran preguntas guías: qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, entre otras. Se presenta la información que será el núcleo de la controversia a discutir. Se organizan los equipos previamente seleccionados. Los integrantes del equipo designan roles a sus miembros, que son al menos 3, líder, secretario y comunicador.
Los integrantes del equipo realizan una investigación documental para establecer sus argumentos a favor o en contra del tema. Se empieza el debate organizando los equipos de forma adecuada, que es uno enfrente de otro. El moderador presenta el tema. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. El moderador puede plantear nuevas preguntas a los equipos. Se realiza un análisis y un consenso grupal de los argumentos dados en el debate. La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes generados en torno al tema. El seminario es una estrategia expositiva de parte del alumno sobre un tema, la cual puede incluir el debate o la discusión. Se requiere de una explicación profunda y el tiempo requerido es largo.